Entro a internet, que hoy día uno busca por internet trabajo, y encuentro un anuncio de ella. Busco muchachas atractivas, outgoing, que trabajen como bartender. Pero ¿cómo tú vas a decir que no es prostitución? hombres. Pero tú estás loca. Porque este es un caso de tráfico de humanos que la están utilizando a estas víctimas para sexo. Ah, tú eras el chulo de ella. Sí. O sea que ella era prostituta también. Habían 10 hombres más, doctora. Y esos hombres empezaron a toquetearme y a todo. ¿Tuviste relaciones sexuales con todos Ellos me ellos? violaron. Con todos, los 10. Nos conocimos, Jennifer tenía 17 años, yo tenía 21 años. Tuvimos relaciones como jamás la había tenido. La relación sexual más intensa de toda mi vida. Empezó a tocarme bruscamente, arrancarme la ropa. Y estuve 6 meses en prisión gracias a que Jennifer metió una demanda por violación. Tengo marcas en mis brazos. Como resultado de la violación esa. Después de todo eso, yo descubro que estoy embarazada y me amenaza de muerte. Si yo le digo a alguien, él me va a matar. Un caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo un caso cerrado. Un caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor francés François de la Rochefoucauld dijo: la gratitud de muchos no es más que la secreta esperanza de recibir beneficios nuevos y mayores. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, fuerte la cita, pero real en muchos sentidos. Veamos cómo se relaciona con el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, esa mujer me hizo mucho daño y ahora tiene que pagar. Ella pidió una vida mejor y yo se lo di. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, doctora. Dailin, usted es la demandante, estás demandando a Giselle. Eso es correcto. Dime por qué y lo que pides para resolver esto. Yo vengo a demandar a esta mujer por una cantidad de $15,000 por daños y perjuicios a mi persona. Ok. Dime cuáles fueron los daños y perjuicios. Cuéntame toda la situación, cómo fue. Ok. A los 17 años, pues yo tuve una situación yo soy de Puerto Rico, tuve una situación con mi familia. Ajá. Mis padres se quedaron sin trabajo, los dos, ambos trabajaban para la misma compañía. Los dejaron sin trabajo y al yo ser la mayor, pues yo tuve que dejar de estudiar, buscar para trabajar, para ayudarlos, para pagar todo. A cabo de 2 meses, mi madre se pone mal, la llevan al hospital y le dicen que tiene cáncer. No tenemos para pagar los tratamientos. Eso a mí me puso como loca. Yo desesperada, no sabía qué hacer. Entro a internet, que hoy día uno busca por internet trabajo. Claro. Busco internet y encuentro ¿Qué? ¿Un anuncio? un anuncio de ella. A ver, acércamelo, Lucas, para ver qué es lo que decía el anuncio. Full-time y part-time evening shifts, earn cash, New York Club, las amigas de Giselle. Busco muchachas atractivas, outgoing, que trabajen como bartender o servicio de tragos, a tiempo completo, a menos tiempo, en eventos diferentes. Tienes que tener más de 18 años o mayor. Correcto. Se paga hasta $500 al día por servir cerveza, vino y tragos básicos. Puedes llamar 24 horas para una entrevista. Y entonces esto era en Manhattan, en New York, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. ¿Ves esto? Y se te abrieron Exacto. las puertas del cielo. Pero yo tenía 17 años. Claro. ¿Qué pasa? La contacto a ella por medio de internet Ajá. y ella instala una amistad conmigo. Me dice, no, cuando cumpla los 18 años yo te voy a ayudar a conseguir el trabajo, a darte mi trabajo. ¿No ok. le dijiste nada a tus padres, a tu papá No, ni nada? No. Ok. Y yo, todo fine.
mantuvimos contacto, una amistad súper chévere, ella se hizo pasar por una buena persona, todo de lo más bien. Cumplo mis 18 años y ella viene para Puerto Rico, pues yo soy de Puerto Rico, viene a Puerto Rico a buscarme, porque como no tengo dinero, ella me dio un préstamo de $5,000 para ayudar los gastos de la quimioterapia de mi mamá. Wow. Yo dije, wow, buena amiga, o sea, chévere, fine, ok. Ella me dice, bueno, ahora nos tenemos que ir a New York para que trabajes. Claro. Y yo, ok, está bien. Cogimos el vuelo, llegamos a New York. Yo empiezo, ok, todo fine, llegamos a New York. Cuando de momento veo que no es todo como ella lo pintaba. Ellas trabajaban en la discoteca, de noche. Yo llegué a la discoteca, todo fine, a servir tragos, pero veo que todo el mundo me empieza a decir, tú eres amiga de Giselle. Y yo pensé que era amiga de normal. Y yo, sí, soy amiga de Giselle. Y se acercan los señores, los hombres, empiezan a toquetearme y todo eso. Y yo, ¿pero qué pasa? Me estuvo bien raro. Yo me fui. Me fui, al cabo de un mes, fui a donde ella está para pedirle los $1,000 que me debía. Yo me quedaba en una habitación donde había más mujeres con ella. Llego, entro a la habitación, está la laptop, hay una laptop. Ajá. Y yo vengo y entro, porque ella tenía que tener el Facebook de todas, con la contraseña y todo, era obligatorio. Obligatorio darle a ella tu tener- Facebook con tu contraseña. Sí, era obligatorio. Ok. No sé, era obligatorio. Ok. Yo entro y veo el mío. Ella se está comunicando con mis amistades para traerlas y hacer lo mismo. Para comunicarse con Reclutando mis a tus amistades. amiguitas para que vinieran a hacer para que lo mismo que vinieran tú. al trabajo y para darle semi-trabajo. oportunidades, pintándole todo bien chévere, que si una vida buena, que si va a ganar muy bien. Eso no es todo, doctora. Cuando yo voy a donde de ella para pedirle los $1,000 del mes, Claro. ella me dice que no va a pagar nada porque ella me dio $5,000, que todo lo que ella había hecho por mí, que ella no me iba a dar nada, absolutamente nada. Yo vengo y le digo, pero ¿cómo es que tú no me vas a dar nada? Yo estoy trabajando, estoy haciendo mi trabajo. Me dice, no, que si tú no sirves, tú no estás haciendo el trabajo que es. Y yo, bueno, el trabajo decía bartender, usted lo vio. Ahí lo dice, sí. Bartender y servir trago. Eso era lo que yo hacía. No, tú Ajá. hacías. Lo que Ok, yo hacía. déjame hacer un corto receso y cuando regresemos me dices cuál era el trabajo que no estabas haciendo. Me explicas cuál era ese trabajo y luego usted responde. Regresamos enseguida, no se vayan. Porque esta estúpida perra me llevó el esposo de 3 años. Él ya no te Oh, quiere. ese es tu novio. no te porque quiere, era tu Ese es mi novio. esposo, y sí, se llevó mi era esposo. tu Él ya no te esposo. quiere. Yo estoy aquí para defenderla a ella porque yo la quiero a ella, no a ti. Estúpido, No tengo perro. tiempo para ti. Esto es mío, esto es mío. Así que Tú eres mío. Caso cerrado.